Hola, buenas noches. Vamos a hablar ahora el siguiente tema. Estoy un poco resfriado y hablo como puedo. Vamos a hablar de Hércules. ¿Quién es este personaje al que llaman Hércules? Hércules, por ahí hay una película que hizo Disney allá en Estados Unidos. Em, Se habla de la cultura esta de los griegos. ¿Qué es digamos, qué es el nombre Hércules o la representación de Hércules? Si lo analizamos y contamos Hércules, vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. El número 8 usted ya lo conoce. Y eso quiere decir que las 8 letras, cuando usted ve en 90 grados, es el símbolo infinito. Y el símbolo infinito, usted ya lo entiende que para verlo, para pasar el 8 al símbolo infinito, que es lo perpetuo, tenemos que aplicar lo de 90 grados. Usted ya sabe que el 90 grados, cuando ve el verbo se ven, dice que no se vende, que la sabiduría, el intelecto, el ayudar a los demás, el buscar ser mejor criatura sin pedirle nada a cambio, ni dinero, ni diezmo, ni ofrenda, ni aprovechar la seducción porque alguien sabe más que otra persona, ni tener una personalidad falsa, ni por mucho que sepa una persona, eh, fingir que hay cosas que todavía tienen que mejorarse. Nada de eso. Simplemente entender que el 90 grados, que es el número 9, que es el cielo de los números, está con el cero, que es lo que está antes del uno, y después del 9, que es el 10, las llamadas purezas o comprensión de las purezas. Eso quiere decir 90 grados. El 90 grados, el grado que está a la derecha por lo alto, eh, eso quiere decir humildad. Ese cero pequeñito, ese grado quiere decir humildad. Por la derecha por lo alto. Entonces, Hércules, lo primero que entendemos es que tiene 8 letras y está conectando con el asunto este de las cosas perpetuas, pero con la comprensión de 90 grados. Lo otro que tenemos que ver, que Hércules tiene la letra H en su principio. Eso quiere decir la humanidad, la humildad. La H que se le colocó a Abraham después que salió de Ur, que tienes que entender este concepto de la H, de la humanidad humilde, consciente. Y bueno, Hércules tiene ese principio H. Ahora que lo entendemos, luego vemos después que la E y la R, vemos este asunto de cómo decir hermano o hermana. Entonces si lo vemos, H-E-R, ahí está llamando a lo que llamamos hermano o hermana. Por ejemplo, si yo no soy un ladrón, un ejemplo, y allá en China, en Rusia, en Estados Unidos, usted tampoco es un ladrón o una ladrona, entonces tú y yo tenemos una comunión, no de sangre de físicamente, sino de un concepto o una cultura. Y tú y yo, en este ejemplo, seríamos como hermanos en el sentido de que vemos las cosas de la misma manera y podemos proyectar las cosas de la misma manera, en ese sentido. Entonces, Hércules, ya estamos viendo que ahí hay una hermandad, por así decirlo, a medida que vamos comprendiendo el concepto. Esa E, después de la letra H, vemos que esa E es de energía o de espíritu, y esa R es de reino o reinado. Entonces estamos entendiendo lo que es Hércules. Luego vemos que el corazón de Hércules es por una CU. Y eso cuando usted le coloca una diagonal en el medio, quiere decir cuarto, una habitación. Y usted ya sabe que 90 grados de 360 grados es un cuarto o una habitación. Y por el verbo se ven, usted ya sabe que eso quiere decir que los corazones, o lo que alumbra los corazones, es sin venta, sin pedir nada a cambio. La enseñanza o hacer comprender cosas es sin pedir nada a cambio, ni diezmo, ni ofrenda, ni tecnología, ni reconocer nada. Simplemente que usted ahí en secreto vaya entendiendo ciertas cosas y las vaya comprendiendo y habitando cuando corresponda. Entonces vemos que el corazón de Hércules, si vemos bien lo escribimos, por la izquierda tiene 3 letras y por la derecha tiene 3 letras, y en el corazón tiene un cuarto, una habitación, una revelación, una comprensión que no es otra cosa que el verbo se ven, que no se vende, se comparte. Ahora esa letra C es por casa y esa letra U es por universo, como una casa universal de comprensiones llamado 90 grados.
que quiere decir que no se venda. Que esta casa universal en el corazón de Hércules, recuerde que Hércules, el asunto con él es que él tenía como un poder, un superpoder, una representación de fuerza, de poder. Y esa comprensión en el corazón de Hércules le quiere decir a usted los 90 grados, que no se vende, que el poder de la humildad, que es el principio de Hércules, está en su corazón y eso no se vende cuando usted entiende el 90 grados. Ahora bien, la parte final de Hércules, si usted lo analiza bien, viendo por la derecha, viendo por la humildad del verbo se ven, como el 90 grados lo dice, vemos que dice SEL. ¿Y qué es lo que es esas letras? En esta época, en los móviles o en la época que estamos viviendo, por ahí en Inglaterra se dijo selfie, que quiere decir retratar un rostro, ver un rostro. No la foto, sino ver tu rostro. Como que la palabra Hércules está diciendo, este es mi rostro. Cuando tú miras por la derecha, más el verbo se ven, tú ves el rostro. Y el corazón se llama 90 grados. Y el principio se llama hermandad o principio de la humanidad humilde consciente. Esa energía, ese reino, ese 90 grados, ese poder en el corazón de 90 grados, ese rostro que está mostrando perpetuo en las 8 letras de Hércules. Y si usted se fija, al final de Hércules, esa ES de esencia, de espíritu de revelación, no es otra cosa que el verbo se ven, el cual una vez usted entiende el principio H, que es la humildad en la humanidad, va al corazón, a ese cuarto, a esa habitación, y entiende el 90 grados, entonces ahí ese poder entra en usted, llamado Hércules. Ahora que estamos entendiendo el poder perpetuo de Hércules, nosotros tenemos que ver otras cosas más. Ahora que hemos definido lo que es Hércules, más allá de que Disney y, bueno, la historia haya hablado de Hércules y que Disney, que no tiene la mejor reputación, Disney tiene una reputación que no es la mejor, más allá de sus películas, se habla de mal de ellos, porque en las películas inducían a los niños a la sexualidad y otras cosas ocultas, en donde las películas colocaban mensajes subliminales, hablando de sexo para los niños, sin darse cuenta, eso fue denunciado en el siglo XX, y los que han estudiado un poco más saben que Disney está asociado con ciertas cosas ocultas y que de hecho ya en las instalaciones de Disney, en las partes bajas de su parque de diversiones, hay acusaciones graves de secuestro de niños y cosas bien raras para rituales. Ahora bien, cuando usted analiza lo que mostró Disney respecto de Hércules, la película de Hércules animada, vemos que el Hades o la muerte, o lo que perseguía a Hércules, tenía un plazo para tratar de hacerle daño a Hércules o manipular a Hércules o evitar cosas que Hércules iba a hacer. Ese plazo era 24 horas. Esas 24 horas tenía para hacer lo que quería hacer, la muerte quería hacer contra Hércules. ¿Por qué es 24? Porque en una cita bíblica, en Reina Valera 1960, dice que a medianoche se oyó un clamor. Nótese lo que Hades o la muerte quería hacerle a Hércules. Tenía un plazo límite. Y ese plazo límite, en cita bíblica de Reina Valera 1960, se dijo, y a medianoche se oyó un clamor. Ese clamor, esa identificación CL, en esta época del mundo de Internet, es la ubicación geográfica de Chile. Y en Chile, SSL, después viene el amor, y usted ve ahí escrita la palabra clamor, que tiene 6 letras como la humanidad humilde y consciente, y SSL más amor, o sea, identificando algo por medio del internet, como oyendo este audio, más el amor, y usted entiende lo que es verdaderamente el amor. ¿Qué es lo que es el amor? Lo que dice el diccionario es una cosa, lo que usted entienda es otra cosa, pero cuando el verbo se ven habla, usted ve otra cosa. Ve que el amor de 4 letras, vemos que la A con la R quiere decir gobierno, pero también quiere decir Ra, lo que en el pasado llamaban Ra. Por ejemplo, Israel. Y en el caso de Irán, IRAN, radiante, ¿me entiende? Y ese significado de radiante, radar, como de alcance,
de luz, de comprender. En Egipto era como entender algo, no la idolatría de confundir los astros y esas cosas, sino de comprender, entender algo. Entonces el amor, cuando usted lo ve que aparece Ra ahí, la A con la R, y luego aparece la O con la M, conocido en lo que queda de la India, que es el sonido. OM quiere decir sonido y AR quiere decir comprensión. Entonces, cuando entendemos lo que es el clamor, es un sonido que hace comprender algo desde una geografía por medio de esta época, lo que es el Internet, en donde usted está oyendo las cosas que está oyendo. Volviendo a lo que es la representación de Hércules en Disney, vemos que la muerte tenía un plazo hasta cierto límite llamado 24 horas. Y esas 24 horas quiere decir el clamor de medianoche. Y se oyó un clamor a medianoche. Eso está ahí en la cita de Reina Valera 1960. Y bueno, cuando entendemos entonces lo que es Hércules, hay un detalle nomás. Ahí en la película de Hércules vemos que los demonios o las criaturas que estaban con la muerte, por más que estuvieran con la muerte o como muertos, de pronto uno de ellos estaba usando el calzado tipo fan de Hércules y el otro estaba tomando eh, agua o una bebida con propaganda tipo Hércules, una cosa así. En otras palabras, cuando se presenció a Hércules, lo que él era, o lo que hablaba, o lo que hacía, o se sabía de lo que él era en el mundo de los muertos. Recuerde que el mundo de los muertos es la inocencia, perdón, es la ignorancia, la cobardía y el orgullo. Pero cuando se oye un clamor, se empiezan a colocar el calzado como de Hércules, empiezan a tomar las cosas que en cita bíblica se llamó el que tenga sed, tome de esta agua gratuitamente. Al personaje Moisés se le dijo: Moisés, necesito que te saques ese calzado porque estás en una tierra en donde ese calzado no te sirve. Y el calzado es lo que sostiene al cuerpo. ¿Me entiendes? Se pone en los pies, pero es lo que sostiene tu cuerpo. Entonces, cuando ve la representación de lo que hizo Disney, ve que entre los muertos se oyó cierto clamor, se sabía quién era Hércules y se oyó ese clamor, y entre ellos mismos algunos ya estaban tomando la comprensión como sed y otros ya estaban colocándose el calzado, lo que sostiene el verbo se ven, y otras comprensiones, aún estando en otros lugares, aún estando como muertos, pero ya estaban tomando la sed, eso que fue dicho en cita bíblica para los sedientos, y ya estaban cambiándose el calzado por más que estuvieran en una situación. Ahora, este es un detalle solamente. En el futuro se va a hablar de lo que es Balac y Balaam, dos personajes en el pasado que se pusieron de acuerdo para hacer daño a un tercero, y eso que intentaron hacer no pudieron hacerlo. Aún estando en contra de algo, no se pudo hacer. Eso, esa historia de Balak y Balaam, están todas las cosas, personas y criaturas. Y en esta película de Disney, por más que yo le conté lo que es Disney para la gente que ha investigado, ahí se mostró algo que yo se lo comparto ahora en ese detallito. Entonces, ¿qué es lo que es Hércules? Hércules tiene un número perpetuo que es el 8, tiene un corazón por 90 grados, tiene un rostro por la derecha cuando usted ve con el verbo se ven, y tiene una izquierda como un hermano o una hermana, en el si usted hombre o mujer, y que esa H-E-R, ese principio H, es como la humanidad humilde consciente, y esa E que viene después, dice H-E, que en inglés quiere decir hombre, el hombre, y esa R es por reino. ¿Me entiende? Pero cuando hablamos de hermanos o hermanas, vemos que la H, E y la R están en el hermano y la hermana, que está en sintonía con el hombre, se refiere a la humanidad humilde consciente, con esa sintonía, con esa hermandad, no con fanatismo religioso, sino de comprensiones. Entonces, ahora entendemos lo que es Hércules en su nombre, en lo que, en caso de que usted no lo supiera, lo que está viendo ahora.
Y así hay que hablar de aquí en adelante. Digamos, no necesitamos 10.000 bibliotecas quemadas o escondidas. No se necesitan hablar en un lenguaje emocional falso, usar psicología para captar su atención. No se necesita reconocer nada en el sentido de que yo le diga algo a usted y usted tenga que hablar algo de mí. No, nada. Simplemente usted ahí tranquila o tranquilo, oyendo lo que está oyendo, entendiendo lo que está entendiendo y así avanzando paso a paso, poco a poco, sin pedir nada a cambio. Recuerde que el asunto de 90 grados, el cuarto de la habitación, es sin pedir nada a cambio, absolutamente nada. Ni dinero, ni cargo, ni esto otro, ni aprovechar los conocimientos para seducir, no, nada de eso. Simplemente que usted oiga lo que tenga que oír y entienda lo que tenga que entender y ser mejores criaturas todos los que tengan corazón disponible para oír. Bueno, hasta aquí por el momento con este de Hércules, porque había que explicarlo con claridad. Ahora bien, fíjese también con este asunto de Hércules, cuando usted ve la letra H-E-R, que ya le expliqué que es como hermano o hermana de comprensiones, vemos que la palabra herencia también tiene esa cosa de H-E-R. ¿Lo ve? Pero eso es para otra cosa. O sea, es para otro tema. Cuando usted ve la palabra respuesta, vemos que la R con la E, mirando hacia la de derecha a izquierda, vemos que la respuesta después de la R con la E está en la letra H, como la que se le colocó a Abraham. Como que cuando usted ya empieza a abrirse al verbo se ven, vemos que ciertas respuestas están con las comprensiones H, habitaciones H. Y que el respeto, cuando usted mira la R con la E hacia la derecha, también entendemos que esto de las respuestas o de lo que es respeto está asociado con el principio H. Pero de a poco, a medida que voy sacando audio y compartiendo, sin pedir nada a cambio, ni desearle nada mal a nadie, usted va a ir notando qué es esto de la puerta que abre las puertas, que es la letra H, que se le colocó a Abraham, y que está en el principio de la humanidad, humilde, porque la humildad tiene un principio H, el horizonte tiene un principio H, la herencia tiene un principio H, el hermano tiene un principio H, la hermana tiene un principio H y Hércules también tiene un principio H. El horizonte también tiene un principio H. Entonces, hasta aquí por el momento con lo de Hércules y gracias a usted por oír y para la siguiente ocasión vamos a traer otro tema, si bien simple de explicar, para que sea simple de entender y simple de comprender. Gracias por oír, hasta una siguiente ocasión.